hechos empíricos, acontecimiento, etcétera, pero básicamente me va a dar una característica de algo. ¿Ya? Eso es un dato. Es como, por ejemplo, si yo a ustedes les pregunto su edad, simplemente, bueno, ¿qué cosa es eso? Va a ser una característica de ustedes que me va a dar, como se dice, en base a ese número, yo puedo determinar de repente cuándo han nacido, a qué generación pertenecen ustedes, inclusive por estudios exógenos a la universidad, yo puedo determinar cuál es el tipo de pensamiento que tienen ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tipo de pensamiento? Por ejemplo, normalmente los de la generación, por ejemplo, de los 80 o de los 90, eran, me parece, llamados los millennials o los baby boomers, no me acuerdo, tan solamente sabiendo por el año en que habían nacido, qué es lo que decían. Y en realidad atinaron muy bien muchos psicólogos, porque qué es lo que decían, señores, de esa generación. Que pues, se podría decir, bueno, mi generación, ¿no? Mi generación, yo tengo, por ejemplo, ahorita 34 años, y qué es lo que se dice de esa generación. Muchos psicólogos, cuando empezaron a tabular por generaciones, ¿no? La generación baby boomer, los millennials, etcétera, ¿qué decían de mi generación? Que normalmente esa generación, ¿qué es lo que buscaba? Lo que buscaba es estudiar, o lo que buscaba era tener una profesión, básicamente casarse y tener un empleo fijo, ¿no? Tener un empleo fijo y un ingreso mensual constante. Eso es lo que básicamente decían los psicólogos, tan solamente sabiendo la edad, ¿no? Sin embargo, con la generación que nació en el 2000, ¿no? Con la generación de los que nacieron en el 2000, que deben ser de repente algunos de los que están acá presentes, ¿qué es lo que decían? Que esa generación ya no busca simplemente estudiar, inclusive, es más, algunos ya ni siquiera quieren estudiar. ¿Qué es lo que quieren? Quieren viajar, quieren conocer el mundo, quieren formar un negocio y no depender de un superior. Es decir, es una generación, ¿no? Lo que decían de esas generaciones es, esa generación está, como se dice, no está preparada para obedecer a una jefatura o pertenecer a un orden jerárquico, ¿no? Ellos se están preparando más bien para ellos fomentar empresas. Eso es lo que se dice, por ejemplo, de la generación de los que nacieron entre el 2000, ¿no? Entonces, eso, cómo lo determinan ellos? Eso ellos lo han determinado básicamente por estudios previos. Y se podría decir que ese es un tipo de estudio totalmente al revés de lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿Cómo se determina, por ejemplo, esas características de cada grupo poblacional? Fácil, por el contexto, ¿no? Por el contexto. Por ejemplo, ¿por qué a nosotros, por qué a la gente, a las personas de mi generación, nos decían que básicamente lo que nosotros queríamos era, o sea, establecernos, ¿no? Era establecernos, buscar un trabajo fijo, tener una familia y básicamente era, como se dice, nuestro proyecto de vida. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿no? Porque básicamente ellos habían estudiado la línea del tiempo en donde nosotros habíamos nacido y donde nos habíamos desarrollado. Es decir, muchos de nosotros nacimos en los 80, donde no había internet, vivimos entre los 90, ¿no? Nuestra línea de vida pasó por los 90, en donde todavía no había internet, básicamente teníamos televisión, la información era muy limitada, etcétera, hasta que en el 2000 recién surge el auge del internet, en donde ya el internet pasa a ser, como se dice, un insumo prioritario para cada núcleo familiar, y ahí recién nosotros empezamos, como se dice, a descubrir la globalización, empezamos, como se dice, a tener más contacto, ¿no? A tener más contacto con una información globalizada, ¿no? Es por eso que nosotros, al haber nacido en una etapa donde la globalización era algo nuevo, inclusive se podría decir que era algo tabú, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros nos habíamos criado, se podría decir, con esa mentalidad, ¿no? Sin embargo, con los que nacieron en el 2000, ¿qué es lo que dijeron los psicólogos? Los psicólogos dijeron que normalmente
¿Qué es lo que pasaba? Que era una generación que había nacido ya con el Internet, ya con la globalización, es decir, tenían la información a la mano y ya ellos no querían un ingreso mensual o trabajar en una buena empresa. ¿Qué es lo que quería esta generación? Conocer, ¿no? Conocer lo que ellos veían en una pantalla, conocerlo físicamente. Por eso, ¿qué es lo que los psicólogos infirieron? Que esta generación que nació en el 2000 quería más que todo forjar un propio ingreso exógeno a empresas o a jerarquías ajenas, es decir, ellos mismos formar su empresa para poder disfrutar de las ganancias, ¿no? ¿Por qué les digo que estos estudios se podría decir que son totalmente distintos a lo que nosotros hacemos? Porque lo que nosotros hacemos, si ustedes se percatan, ¿qué cosa es? Estudiar a los individuos para poder inferir en el fenómeno. Eso es lo que nosotros normalmente hacemos, señores. Estudiar al individuo para inferir en el fenómeno. Sin embargo, los estudios psicológicos generacionales, ¿no? Esos estudios que normalmente se dicen, ¿no? Del baby boomer, los millennials, la generación X, es más, ahorita me parece que ya están en la generación Z y no sé qué tanta cosa más. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos no estudian al individuo. ¿Qué es lo que estudian normalmente este conjunto de psicólogos, este conjunto de antropólogos? Estudian el contexto de nacimiento de cada generación y en base a ese contexto recién infieren al individuo, ¿no? O sea, de lo general del contexto, lo generan hacia el individuo. Mientras nosotros normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos al individuo para proyectarlo al fenómeno, ¿no? Entonces, son dos tipos de estudios totalmente distintos. Nosotros normalmente nos basamos en datos puntuales y esos datos puntuales tratamos de hacerlos hablar. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen estos estudios generalizados? Estos estudios generalizados no solamente recolectan datos, sino ya recolectan información en sí, ¿no? Entonces, retomando el tema que nosotros hemos venido, les estaba comentando, el dato, señores, como les vuelvo a repetir, es una característica de un individuo, es una característica de un objeto de estudio. Ahora, el dato por sí solo, señores, nos dice muy poco, ¿ya? Nos dice muy poco, como se dice, ¿ya? O como dijo, por ejemplo, Rodríguez Rivera, ¿no? Como dijo Rodríguez Rivera, el argentino Rodríguez Rivera, un dato aislado puede no ser importante para el objeto de estudio que nos ocupa, ¿no? Solo cuando un conjunto de datos se examina correlacionalmente al enfoque de una teoría, se puede apreciar la información de forma coherente contenida en dichos puntos. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que el dato por sí solo te va a brindar en realidad casi, casi nada de pistas respecto al estudio que tú estás haciendo, ¿no? Te da casi nada. ¿Por qué? Porque tú necesitas ese dato, correlacionarlo, procesarlo para recién el conjunto de datos, ¿ya? El conjunto de datos correlacionados entre sí, ¿qué es lo que te da? Ese conjunto de datos te da la información, ¿ya? Entonces, el dato no es la información, señores. El dato es, como se podría decir, la materia prima que vamos a necesitar nosotros para generar una información. Es por ello, es por ello que, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿no? Para que se pueda entender mejor, ¿no? Para que se pueda entender mejor, esto es el dato, ¿no? Los insumos. ¿Cuál es la información? Ya los datos mezclados, los datos procesados, esa es la información. Y por último, con esa información yo lo tengo que presentar. ¿Ya? Eso es lo que ustedes básicamente van a hacer con sus trabajos, con sus tesis. Ahora, el dato ya sabemos que es una representación simbólica, es una característica de una unidad. Esos datos, señores, ya, esos datos de una vez que ustedes los recolectan, los van a procesar, ¿para qué? Para poder concluir en algo, ¿ya? Es decir, esos datos por sí solos
ustedes no lo pueden interpretar. ¿Ya? Los datos por sí solos no se interpretan. ¿Qué es lo que se interpreta? La información convertida en indicadores. Eso es lo que nosotros interpretamos. Nosotros, señores, como estadísticos, interpretamos eso. Los datos convertidos en indicadores. O perdón, la información convertidos en indicadores. Entonces, nosotros vamos a tener, señores, tres puntos principales, ¿ya? Tres puntos principales en nuestra tesis. Muy aparte de la operacionalización de las variables, muy aparte de la matriz de consistencia, vamos a tener otro tema, otro punto bastante importante, que es la topología o el tratamiento de que vamos a hacerle a nuestros datos. Es decir, cuando nosotros hemos visto ya la operacionalización de las variables y la matriz de consistencia, hemos tocado de manera muy sucinta, ¿ya? Hemos tocado de manera muy sucinta de qué manera vamos a recolectar los datos y todo eso. En este punto, señores, nosotros ya tenemos que concretarnos y especificar, de acuerdo al tipo de estudio que nosotros estamos haciendo, cómo vamos a recolectar los datos. Porque ojo que no todos los datos se recolectan de la misma manera. No todos los datos se recolectan por focus group, no todos los datos se recolectan por encuesta, no todos los datos se estructuran de la misma manera, no todos los datos se van a ingresar a una base de datos como el SQL Server o el SQL, o el MySQL, o el Panda. No, no todos los datos van a ingresar ahí, solamente aquellos datos que va a ser imperante poderlos procesar. Entonces, esos tres puntos, ¿cuáles van a ser? La recolección de datos, el procesamiento de la información y, por último, la presentación y publicación de los resultados. ¿Ya? Esos tres puntos, señores, para nosotros va a ser fundamental. ¿Por qué va a ser fundamental? Porque acá es donde muchas carreras cometen los errores. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, todos sabemos, ¿ya? Todos sabemos la diferencia entre la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Todos sabemos esa diferencia. ¿Cuál es el problema? El gran problema que se comete, y esto mayormente lo veo o sea, por las tesis que pude ver, se presenta más que todo, por ejemplo, en los alumnos de educación, que las tesis que elaboran ellos, de frente agarran y aplican una determinada prueba, ¿no? Por ejemplo, aplican su distribución T de Student, chi cuadrado, etcétera. Ahora, yo les hago a ustedes una pregunta. Antes de poder aplicar una prueba, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mis datos? Estadísticamente hablando, para yo determinar qué prueba voy a utilizar o qué distribución voy a utilizar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mis datos, señores? ¿Qué prueba tengo que hacer? Una bondad de ajuste puede ser. ¿Cómo? Una bondad de ajuste. Una bondad de ajuste. Ya, ya, pero ¿cómo harías esa bondad de ajuste? O sea, a ver, de una vez que yo tengo mi grupo de datos, ¿ya? De una vez que yo tengo mi grupo de datos, ¿qué es lo primero que yo tengo que reconocer de ese grupo de datos, señores? ¿Qué es lo primero que yo tengo que reconocer? ¿Mm? Ustedes ya están en séptimo ciclo, como se podría decir, ya son cuasi profesionales. Estadísticamente hablando, ni bien yo tengo un grupo de datos, ¿qué es lo que yo tengo que conocer de esos datos? Estadísticamente hablando. La variable. Ya, pero aparte de la variable, o sea, ya tengo mi conjunto de datos. Por ejemplo, pongamos que mi conjunto de datos son edades, ¿ya? Son edades. Ya, yo ya sé que la variable es la edad. Ya tengo todas mis edades. Pero antes de empezar a analizar, ¿qué es lo que yo tengo que conocer de ese grupo de datos? ¿Mm? A ver, señores, aparte de su compañero Cabello, ¿alguien más?
Su compañero de cabello, ya, exacto, Probar la normalidad, te dice. exacto. Yo tengo que ver qué tipo de distribución siguen esos datos. Antes yo de poder hacer algo, antes yo, como se dice, de empezar a manosear mis datos, tabularlos, empezar a hacer una serie de cosas, antes de hacer eso, tengo que conocer si sigue una distribución normal o no. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Qué prueba utilizo, señores, para poder determinar la normalidad? ¿Se acuerdan o ya se Se olvidaron? atribuye un poco al Mogorov-Smirnov. Exacto, la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Yo antes de poder saber qué es lo que voy a hacer o empezar a hacer mis análisis, primero, señor, yo tengo que hacer mi prueba de normalidad. ¿Para qué? Para ver si ese grupo de datos sigue una distribución normal o sigue una distribución libre, o también conocida como distribución no paramétrica. Es lo mismo, distribución libre o no paramétrica. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y eso es el consejo que yo les doy a todos ustedes como estadísticos. Cuando ustedes recolecten sus datos al momento de hacer al momento de hacer su tesis, de una vez que ustedes tengan su base de datos, lo primero que tienen que hacer es hacer su prueba de normalidad. Y en función a lo que les arroja la prueba de normalidad, tú ya puedes inferir qué tipo de distribución o qué tipo de prueba vas a utilizar para ese grupo de datos. Y acá es donde normalmente todo el mundo falla. Todo el mundo, ¿no? La mayoría más que todo, por ejemplo, educación, turismo y hotelería, administración, siempre. Sí, Cabello, ¿querías decir algo, Cabello? No, disculpe, estaba activado mi micro. No, no te preocupes, no te preocupes, Cabello. Entonces, normalmente, señores, ¿en qué se falla? En que nadie hace su prueba de normalidad de frente. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a analizar. Y eso no solamente lo veo acá, por ejemplo, en las otras universidades, en la San Juan Bautista, por ejemplo, los chicos ¿cómo se llama? De psicología, también cometen el mismo error. Ni bien tienen su grupo de datos, empiezan a analizar, aplican la TD-Student, agarran de repente su chi cuadrado, o sea, que se rayan, ¿no? Hacen su hipótesis, todo. Y al finalizar, se dan cuenta que los resultados no obedecen una lógica, ¿no? Como que hay algo que no cuadra. Y claro, ¿por qué? Porque se utilizan las pruebas erradas. Se utilizan las pruebas erradas. Ustedes saben que los datos que tienen una distribución normal no obedecen las mismas distribuciones que tienen de los datos que tienen una distribución libre. Por ello, señores, es que yo les digo, ¿no? En este punto de los datos, al momento del procesamiento de datos, muchos cometen esos errores, ¿no? Muchos cometen esos errores, señores. Entonces, tengan en cuenta que vamos a tener nosotros 3 puntos, ¿ya? Este capítulo de la recolección, el procesamiento y la presentación de datos nos pueden alterar de manera dramática el giro de nuestro estudio, ¿ya? Ahora, cuando yo hablo de recolección de datos, ¿ya? Yo voy a tener básicamente 3 puntos, ¿no? 3 puntos. Cuando yo hablo de recolección, ¿ya? Cuando yo hablo de recolección, procesamiento y presentación de datos, son 3 procesos en general, ¿no? Son 3 procesos generalizados los que yo voy a tener, que son la entrada, el proceso y la salida. En la entrada, señores, ya, o la entrada o la recolección, ¿yo qué es lo que voy a ver? Primero, básicamente, lo que es la recolección de datos, la tabulación de datos y la limpieza de los datos. En el segundo punto, que es el proceso, ¿ya? En el segundo punto, que es el proceso, ¿yo qué es lo que voy a determinar? Voy a ver, primero, voy a seleccionar el programa a utilizar. No todos los programas, ¿ya? No todos los programas me brindan lo mismo. Si bien es cierto, todos los programas te pueden hacer los cálculos, todos los programas te pueden hacer, o sea, te pueden dar el resultado, va a depender mucho de cómo tú lo quieras presentar. ¿Qué
¿qué día ha sido? El día martes. Sí, el día martes, no sé si ustedes han estado invitados o ustedes, alguno de ustedes, entraron al seminario que dio la Escuela de Matemática Aplicada por su aniversario. ¿Alguno de ustedes pudo asistir, muchachos? ¿Alguno de ustedes pudo asistir, señores, el día martes? Yo ni enterar. Ah, no, ya, no, disculpen. Ya, caramba. Ya, a ver, bueno, voy a hablar con el director porque tengo entendido que el director, señores, ahora que ya termine el ciclo, faltan 3 semanas para terminar el ciclo, tengo entendido que el director está planeando hacer un seminario, ¿ya? Traer algunos egresados que están trabajando en empresas para brindar también un seminario, pero para estadística. Bueno, se le debe haber pasado de repente al director o al director de matemática, pasarnos a todos el enlace. A mí me lo pasó el director en realidad a última hora, me avisó para que yo pudiera entrar. Lamentablemente en la noche también tenía otra reunión y pude entrar solamente a la última parte. Pero les voy a comentar así a grosso modo. En ese seminario, ya, en ese seminario expuso un egresado de la Escuela de Matemática que se llama Edwin Quispe. Cuando yo estaba como estudiante, él siempre llegaba a la universidad y daba charlas, trabajos, sustentaba ciertos trabajos que él hacía. El pata es muy bueno, sabe bastante, y como se dice, se ha disparado, ¿no? Se ha disparado en lo que él, en el lenguaje R. El pata es un monstruo en R. Este pata trabaja, ¿ya? Edwin Quispe, trabaja en el ANA, en la Autoridad Nacional del Agua, en Lima. Y justo él explicó algo muy cierto. Si bien es cierto, el Excel, el SPSS, el Minitab, el MATLAB, etcétera, una serie de programas, todos te dan lo mismo, ¿ya? Todos te dan lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que normalmente nosotros nos ajustamos al programa, ¿no? Nosotros nos ajustamos al programa. El lenguaje R te ofrece algo que no te ofrecen otros programas, que el programa se ajusta a ti. Y justo precisamente él había modelado, ¿no? Él había modelado un esquema, ¿no? Un esquema respecto, en su trabajo había modelado un esquema, y él explicó que por qué no utilizaba el SPSS ni el Excel, ni cualquier otro programa. Y él explicaba que él no utilizaba, porque, por ejemplo, si bien es cierto, el SPS, el Excel te ofrece gráficos bonitos y todo eso, te ofrece muy poca información, ¿no? Te ofrece muy poca información. Y lo mismo pasa con el SPSS. Si bien es cierto, el SPSS, claro, te ofrece todos los datos, el problema con el SPSS es que tú te amoldas a lo que te dice el SPSS. El SPSS no se amolda a lo que tú quieres. Así entres al lenguaje fuente y empieces a programar, que los que ya saben SPSS avanzado lo pueden hacer, tiene ciertas limitaciones. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes ya han trabajado con el análisis de varianza, ¿cierto, señores? Señores, ¿me escuchan? Señores, ustedes ya han trabajado con el análisis de varianza, saben lo que es claro, el ANOVA. Ustedes ya han trabajado con el ANOVA. Por ejemplo, no sé si el ANOVA lo han trabajado de manera manual o lo han trabajado con algún software. Pero, por ejemplo, cuando yo enseño el ANOVA, yo lo enseño el mismo ejercicio, trato de solucionarlo en Excel y trato de solucionarlo también en SPSS. ¿Para qué? Para que puedan ver las diferencias entre un programa y el otro. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema que tiene el SPSS cuando yo trabajo con el ANOVA? Si bien es cierto, el SPSS, si ustedes se han percatado y han trabajado algún ANOVA con el SPSS,
el SPSS te da toda la información, te da el p-valor, todo, y te da, ¿no? Te da, por ejemplo, el F tabular y el F calculado. Eso ya te lo da el Excel, cosa que el SPSS no te da el F tabular. Te da el F calculado y te da el p-valor, pero no te da el F tabular. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema con el Excel al momento de trabajar con ANOVA? Que te permite comparar cierta cantidad de muestras, pero cuando ya tú le ingresas, por ejemplo, de 7 u 8 muestras más, ya no te permite hacer un análisis más a fondo. O, por ejemplo, otra limitación que tiene el Excel es, ustedes saben que el ANOVA sirve solamente para que tú puedas detectar si en un grupo de datos, ¿no? Si en un grupo, en 3 o 4 grupos que tú estás comparando, hay diferencia o no hay diferencia de medias. Cierto, para eso nos sirve la ANOVA, para ver si las medias difieren o no difieren entre sí. Lo único que te da la ANOVA es eso, ¿no? Formulas tu hipótesis y el ANOVA, ¿qué es lo que te dice? Te dice si es que difieren o no difieren esas diferencias. Punto. Nada más, si es que difieren o no difieren. Pero lo que no te da el ANOVA es cuando tú rechazas la hipótesis nula y apruebas la hipótesis alterna de la ANOVA. ¿Qué quiere decir? Que al menos una de las medias difiere. ¿Cierto? Al menos una de las medias difiere. Ya, ahí viene el gran problema o la gran limitante que tiene el Excel. ¿Qué sucede, señores, si tu prueba de hipótesis al momento de hacer el ANOVA te arroja que al menos una de las medias difiere? ¿Qué pruebas utilizamos nosotros? ¿Ya? ¿Qué prueba utilizamos nosotros para determinar cuál de las medias de las muestras que tengo difiere? ¿Se acuerdan ustedes qué pruebas utilizamos nosotros? ¿Mm? En otras palabras, después de la ANOVA, ¿qué viene? Después que nosotros aplicamos nuestro ANOVA, ¿qué prueba tenemos que hacer? Si rechazamos nuestra hipótesis nula. ¿Qué pruebas tenemos que hacer, señores? Señores, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Después que yo hago mi prueba de mi análisis de varianza, ya, más allá no, ya, no se preocupen. Después que yo hago, señores, mi análisis de varianza, el análisis de varianza, como les vuelvo a repetir, solamente a mí me sirve, ya, solamente me sirve para ver si hay homogeneidad entre las medias o no hay homogeneidad entre las medias. Eso es lo único que te dice la varianza, si son iguales las medias o si alguna de ellas difiere. Nada más, pero no te dice, el análisis de varianza no te dice cuál difiere. Por ello, después que yo hago mi análisis de varianza, tengo que hacer mis pruebas post-hoc. Ya tengo que hacer mi prueba post-hoc. Después que yo hago mis pruebas post-hoc, esas pruebas post-hoc son las que me dicen a mí cuál de todos esos grupos es el que difiere de los demás. Y ahí viene la gran limitante que tiene el Excel, por ejemplo. El Excel te saca el análisis de varianza, pero no tiene las pruebas post-hoc. Tienes que utilizar otro software. El SPSS, obviamente, como software estadístico, sí te da las pruebas, te da las post-hoc y todo. El tema con el SPSS es que cuando tú quieres ver matemáticamente la gráfica de dicha diferencia, no te lo da. Obviamente, porque bueno, es un software estadístico, ¿no? Ese es el gran problema, la gran limitante que tiene el SPSS y que tiene el Excel.
Es por ello que normalmente yo cuando enseño análisis de varianza, trato de enseñar el análisis de varianza y las pruebas post-hoc. Siempre se enseñan juntos, siempre. Siempre, señores, se enseñan juntos. Nunca se enseñan por separado. Porque sí o sí, como vuelvo a repetir, cuando yo tengo mis muestras, yo quiero saber si son iguales o no son iguales. De una vez que tú determinas que no son iguales, quieres ver cuál es la que no es igual a las demás o si todas son diferentes. Por eso siempre, ¿ya? Por eso siempre van juntas, ¿no? Van de la mano, el ANOVA con las pruebas post-hoc. ¿Ok? Entonces, retomando, ¿ya? Retomando, cuando yo ya he recolectado mis datos, tengo que saber qué programa voy a utilizar, sí o sí. Ahorita ustedes tienen a la mano dos programas bastante fuertes, ya, dos programas bastante potentes, para que puedan explotarlo, que es el R y el Python. El Python ha entrado con bastante fuerza, que como les digo, el Python está en plataforma del SPSS, ¿no? El Python está en plataforma del SPSS, pero te ofrece una serie de alternativas más, ¿ya? Entonces, dentro del procesamiento de información está eso. Primero selecciono mi programa. Después que ya he seleccionado y lo he ejecutado, voy a explorar los datos y voy a evaluar la fiabilidad y la validez que he logrado con mi instrumento de medición. Es decir, de una vez que yo ya proceso mis datos, ¿ya? De una vez que yo ya he procesado mis datos, tengo que determinar qué tan fiable, ¿ya? Qué tal fiable son esos resultados. ¿Cómo hago eso? Mediante un análisis de consistencia, que es un análisis netamente matemático, ¿no? Eso es un análisis netamente matemático. No tengo a la mano, ya no tengo a la mano, pero les voy a buscar una guía porque hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo, enseñé, me acuerdo mucho en el 2014, lo que eran análisis de consistencias matemáticas, precisamente para ver qué tan fiables son los resultados. ¿Ya? Voy a buscarles esas guías de ese entonces para poderles compartir, ¿no? Después que yo he visto que mis datos sí son fiables, en base a esos datos, señores, en base a esos datos de las muestras que yo he tenido, ¿qué es lo que recién hago? Recién en base a eso, ¿ya? Recién en base a eso, voy a hacer, ya como se dice estadísticamente, voy a empezar a contrastar mi hipótesis, ¿no? Porque para este punto, ustedes ya han planteado su hipótesis. Ustedes ya han planteado su hipótesis, pero lo han planteado de manera textual, pero de manera, como se dice ya, consuetudinaria, ¿no? De manera consuetudinaria, aún no pueden contrastar su hipótesis. ¿Por qué? Porque no tienen datos. Para este punto, ustedes ya tienen datos con qué contrastarlo, ¿no? Y después, señores, ya después de los análisis estadísticos de hipótesis, realizamos análisis adicionales, que más adelante yo les voy a explicar a qué se refiere con esos análisis adicionales. Y por último, de una vez que yo ya tengo todo eso, lo tengo que presentar mis datos. ¿Ok? Después de todo eso, ya presento mis datos. Ahora, cuando yo hablo de recolección de datos, señores, como les digo, ¿no? No todos los datos, no todos los datos se van a recolectar de la misma manera. Yo voy a tener, ¿no? Entrevistas, cuestionarios, registros, documentos, etcétera. ¿Qué es lo que me va a mí a definir qué instrumento, qué instrumento voy a utilizar yo para poder recolectar estos datos? Va a ser mi tipo de estudio, mi tipo de investigación, si es cuantitativa, si es cualitativa o si es mixta, ¿ya? Eso es lo que a mí, señores, me va a indicar. Por ejemplo, si mi tipo de investigación es cuantitativa, ¿ya? Si mi tipo de investigación es cuantitativa, yo, ¿cómo voy a poder recolectar mis datos? Mediante cuestionarios y encuestas, ¿no? Mediante cuestionarios y encuestas, ¿no? Por ejemplo, ingreso mensual per cápita, ¿cómo lo determino? Mediante encuestas, ¿no? Si yo tengo que es cualitativa, ¿ya? Si yo tengo que es cualitativa, voy a utilizar, perdón, las entrevistas, los grupos focales, las etnografías.
Y si es mixta, voy a poder apelar a los registros, a los documentos, a la literatura y a las observaciones, que básicamente las observaciones son para estudios netamente descriptivos, ¿no? Y eso ya en algún momento ya les expliqué qué cosa es un estudio descriptivo. Ahora, de una vez, señores, que yo tengo mi conjunto de datos, ya, de una vez que yo tengo mi conjunto de datos, de una vez que ya tengo mi base de datos, esa base de datos, así simplemente a primera vista como yo la tengo, eh, no me va a servir mucho. ¿Por qué? Porque no todos los datos que están ahí son útiles. Es como, por ejemplo, si ustedes se descargan del INEI la base de datos del ENAO, de la Encuesta Nacional de Hogares, ¿ya? Y tratan de hacer algún estudio, ustedes se van a dar cuenta que el ENAO tiene más de 125 variables. Esa base de datos es una base de datos inmensa, la base de datos del ENAO. Y eso ustedes se lo pueden descargar, ojo, de la página web del INEI. Ahí el INEI te da toda su base de datos para que tú lo puedas trabajar, puedas estudiar con ellos. Sin embargo, dependiendo del estudio que quieres hacer en base a esa base de datos del ENAO, no todas esas variables te van a servir. Por eso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? De una vez que recolectas tus datos, tienes que hacer una estructuración. ¿Cómo lo estructuras? Lo estructuras haciendo una limpieza de información. Antes de empezar a ver si lo vas a tabular, cómo los vas a tabular, cómo los vas a separar, primero tienes que hacer una limpieza de datos. Primero, organiza la información por división de caracteres, ¿no? Segundo, vas a eliminar los datos duplicados, siempre y cuando, obviamente, pertenezcan al mismo individuo, ¿ya? Cuando pertenecen al mismo individuo y tienes el mismo dato que se está duplicando en el mismo vector, tienes que eliminar uno de ellos, porque no te sirve dos datos duplicados. Tercero, tienes que revisar la ortografía y básicamente también el tipo de letra. ¿Por qué la ortografía? Ustedes ya saben, han llevado base de datos. Si yo le pongo, por ejemplo, a su compañero, por ejemplo, Cabello, ¿no? A su compañero Cabello, en vez de ponerle Cabello con B, con B, B grande, le pongo con V, ¿no? El sistema me lo va a reconocer como que fuera otra persona, ¿no? Por eso tengo que revisar que todos los nombres estén escritos de manera correcta, la revisión ortográfica, ¿no? El quinto, tengo que quitar espacios y caracteres no imprimibles. Es por ello que no sé si ustedes les hablan explicado esto, que normalmente cuando yo defino ciertos campos en mi base de datos, nunca lo defino con espacios en blanco. Siempre, si voy a dejar algún espacio en blanco, le pongo un carácter. En este caso, normalmente yo acostumbro a ponerle, por ejemplo, subguión, ¿no? Subguión. Por ejemplo, si yo voy a crear mi campo, ID alumno, ¿no? Identificador del alumno, ID alumno. Yo no le pongo ID espacio alumno, yo le pongo ID subguión alumno. Es decir, trato de que no haya ningún carácter en blanco, ¿ya? Trato de que no haya ningún carácter en blanco para que al momento de que yo ejecute, los punteros, ¿ya? Los punteros de software me lo reconozcan como un solo vector, ¿cómo se llama esto? Mediante un solo vector de carácter, ¿ya? No porque si yo lo pongo en blanco, van a haber algunas ocasiones en que cuando ya los punteros empiecen a llenar la base de datos, me reconozca como si fueran dos vectores distintos. Por eso siempre los espacios en blanco se tratan de llenar con subguiones o con algún tipo de carácter, ¿ya? Eso es el punto quinto, ¿no? Quitar los espacios en blanco. El cuarto, el cuarto es verificar los separadores de miles y porcentajes, ¿no? Los puntos y comas, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, para el SPSS eso es irrelevante. El SPSS no te genera ningún inconveniente respecto a la separación de miles, mientras que el Excel sí te pide, ¿no? Sí te pide, me parece que su separador de miles es el punto o el punto y coma. Al momento de plantear las fórmulas en Excel, sí
te lo cambio un poco, ¿no? Sí, sí es un poco más complicado en el Excel. El sexto, perdón, claro, el sexto es corregir los números y los signos de los números. El séptimo, combinar y dividir celdas, si es que se tiene que hacer, ¿ya? Y por último, señores, ¿ya? Por último, conciliar datos de tablas, ¿no? Es decir, si yo tengo de un mismo individuo n datos, ya n datos en diferentes líneas, lo mejor que se puede hacer es conciliar esas varias líneas que tengo del mismo individuo, conciliarlo en una sola línea, ¿ya? ¿Para qué? Para que al momento de yo de repente hacer mi análisis o hacer o generar mis tablas de estudio, ese mismo individuo no me cuente como si fueran dos, sino uno solo. Por eso conciliamos datos en cada tabla, señores. ¿Ya? A eso, básicamente, se refiere con limpieza de datos. Es decir, revisar que mi base de datos no tenga inconsistencias lógicas. ¿Ya? Eso, señores, ustedes siempre es lo que tienen que ver. Que su base de datos no tengan inconsistencias lógicas. Ahora, cuando yo hablo de estructurar, ¿ya? Cuando yo hablo de estructuración, señores, ¿ya? Después que yo ya he, como se dice, limpiado toda mi base de datos, ¿ya? Después que yo ya he limpiado mi base de datos, recién paso a lo que es la estructuración en sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a clasificar, voy a organizar, los voy a etiquetar y después que yo ya he hecho todo eso, recién, señores, ustedes tienen ya su base de datos maestra. Es decir, ya recién después de haber hecho todo eso, ya tienen una base de datos consistente. ¿Cómo lo clasifico? Voy a clasificarlo de acuerdo a las variables que tú estás estimando en la operacionalización de variables. Las vas a separar por variables transversales o variables complementarias o variables complejas. Ya ahí tú en tu base de datos lo vas a empezar a clasificar. Vas a organizar los valores. Vas a organizar los valores, obviamente bajo una secuencia lógica. Y por último, señores, les vas a generar etiquetas, ¿no? Vas a generar etiquetas, para cada, ¿no? Para cada individuo, si es que de repente va a haber algo que sea más relevante que otro, ¿no? Cuando tengas eso, le vas a generar las etiquetas de valor. De una vez que ya has hecho todo eso, ¿ya? De una vez que tú ya tienes todos estos pasos, ¿no? Ya lo recolectaste tu información, esa información ya lo sistematizaste, es decir, ya lo descargaste a una base de datos, lógica. De una vez que ya esa base de datos lógica has depurado todos los errores, los espacios en blanco, has, como se dice, has fusionado las líneas de los individuos a tal punto de que un solo individuo esté contenido en una sola línea con toda su información en diferentes celdas, ya de una vez que ya los etiquetaste y todo, recién, señores, recién esa base de datos está lista, como se dice, para ser analizada. Ya recién esa base de datos está lista para poder ser analizada. Antes no. ¿Por qué? Porque si tú lo haces antes de hacer todos estos pasos, ¿qué es lo que va a suceder con tu base, con la información que vas a obtener? Es muy probable que la información esté sesgada. Es muy probable que la información esté sesgada. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta ese punto respecto a la estructuración y a la limpieza. Ahora, cuando yo digo, señores, que mis datos, ya que mi base de datos ya está estructurado, lo digo que mi base de datos está estructurado cuando ya mis bases de datos obedecen dos puntos, ¿no? Un determinado tipo de formato para todos, ¿ya? Y un tipo de categoría. Ahora, cuando yo hablo de tipo de formato, ¿ya? No solamente o sea, me refiero a todo en sí. O sea, que todos tengan el mismo número de letra, el mismo tamaño de letra,
tengan los mismos cantidad de caracteres, que ya no tengan espacios en blanco, etcétera, ¿no? Y cuando yo hablo de categorías, básicamente es que ya van a estar divididos o subdivididos por clase de variables utilizadas. Ahora, voy a tener datos, ¿no? Voy a tener datos, señores, que estén estructurados y también no estructurados, ¿no? Voy a tener también tipo de variables que estén estructurados y no estructurados. Normalmente, los datos estructurados, ¿cuáles son? Los cualitativos, ¿ya? Los datos estructurados normalmente son los cualitativos. Cuando yo te digo, por ejemplo, las edades, ¿no? O de repente los ingresos mensuales per cápita, ¿no? Esos son cuantitativos, perdón, ¿no? Entonces, los estructurados, perdón, señores, me estoy equivocando, los estructurados van a ser siempre los cuantitativos, ¿ya? Los estructurados van a ser siempre toda variable cuantitativa. Esos datos tienen que ser, señores, bien estructurados, ¿ya? Tienen que estar estructurados. Y los no estructurados van a ser o pueden ser las variables no cualitativas, como por ejemplo pueden ser las direcciones, de repente pueden ser los correos electrónicos de individuos, etcétera, si es que lo tienes separados o de repente tienes simplemente en diversas tablas, ¿no? En cada tabla tienes su dirección, en otra tabla tienes sus correos electrónicos, ¿no? Lo tienes ya de repente enlazado mediante una llave, mediante un key. Entonces, en ese punto, ¿no? En ese punto tú vas a tener, como te digo, dos tipos, ¿no? Tus datos van a estar estructurados de dos maneras, ¿no? De manera estructurada y no estructurada, y también van a estar divididos por categorías, ¿no? Variables cuantitativas y variables cualitativas. Porque al fin y al cabo, señores, por más que mi estudio sea cuantitativo o cualitativo, siempre vas a tener que tener algunos datos de ambos tipos, ¿no? De ambos tipos de categoría. ¿Ok? Ahora, de una vez que yo ya tengo, ¿ya? De una vez, señores, que yo ya tengo, como se dice, ya tengo estructurado mi base de datos, ¿ya? De una vez que ya tengo yo estructurado mi base de datos, espera un momento, por favor. Un momento, por favor, señores. Ya, ahora sí, señores, disculpen. Muy bien. Como le estaba explicando, de una vez que yo ya tengo, ¿ya? De una vez que yo ya tengo mi base de datos depurada, ya tengo mi base de datos depurada, la tengo ya lista. ¿Qué es lo que voy, qué es el paso que sigue? Es el procesamiento, ¿ya? El procesamiento de la información. Y el procesamiento, señores, de la información, eh, ya básicamente, o el procesamiento, este paso es el que nos va a dar a nosotros, ¿ya? Nos va a dar a nosotros los indicadores con los que vamos nosotros a poder contrastar nuestras hipótesis. Como se dice, en este punto es donde nosotros vamos a hacer hablar a los datos. Como le dije en un inicio, los datos por sí solos no te dicen nada.
te dan muy poca información, casi nada de información, ¿no? Salvo quieras tú de repente hallar una información demasiado subjetiva, ¿no? La información subjetiva te pueden dar los datos, un dato, pero a montón. Pero si tú quieres ya información relevante para hacer una toma de decisión, que es lo que ustedes van a hacer con su trabajo de investigación, el dato no te sirve. Lo que te sirve es la información, ¿no? Y por eso es que acá, ¿qué es lo que te dice? Que este procesamiento de información es el proceso mediante el cual los datos individuales se agrupan y se estructuran con el propósito de responder al problema de investigación, a los objetivos y a tu hipótesis de estudio. Es decir, en este punto, señores, ya, en este punto, ya es el momento en donde tú empiezas, como se dice, a desenlazar, ¿ya? A darle un desenlace a tu investigación. Hasta la matriz de consistencia, que ustedes ya lo han hecho, ¿qué es lo que ustedes venían haciendo? Como se dice, hablándolo en términos de repente de alguna película, ¿ya? O de una novela que normalmente a las señoritas les gusta, ¿qué es lo que nosotros veníamos haciendo? Es armar la trama de nuestro trabajo, ¿no? Lo que ustedes han estado haciendo hasta el momento es armar una trama, ¿no? Es explicar por dónde va el problema de tu trabajo, qué es lo que tú quieres demostrar y todo eso. En este punto, ya tú le empiezas a dar un desenlace a tu investigación, como se dice, ya empiezas a dar luces en este momento al jurado, ya el jurado cuando lee tu trabajo, es en este punto donde ya va viendo cómo estás tú ya desarrollando el tema, ¿no? Acá es donde tú ya, como se dice, haces gala, al menos ustedes como estadísticos, tienen que hacer gala de todas las herramientas que durante los 10 ciclos académicos se les ha venido brindando, ¿no? Herramienta de análisis, herramientas de repente de elaboración de indicadores, etcétera, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso, señores, que el procesamiento de la información ya básicamente es la correlación de datos que van a responder a los problemas de investigación, a los objetivos y a las hipótesis de estudio. Muy bien. Ahora, para yo poder hacer el procesamiento, señores, ¿ya? Para yo poder hacer el procesamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a valer, ¿ya? Me voy a valer de lo que ya había hecho anteriormente, de la codificación. Es decir, voy a tener ya que al momento de procesar, voy a procesarlo a nivel de entidad cuantificable, voy a procesarlo a nivel de categorías, voy a también determinar justo en este punto del procesamiento de la información, señores, en este punto voy a detectar valores anómalos o faltantes de repente, si es que los hay. Y también en este punto, ¿ya?, del procesamiento, cuando empiecen a interrelacionarse todos los datos, voy a poder generar la asignación de un código a valores atípicos o faltantes, señores. Ahora, más me quiero, ¿ya? Yo más quiero, por ejemplo, incidir en el punto de detectar valores anómalos, ¿ya? De detectar valores anómalos. Les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes de repente, a ver, me digan. Si a ustedes los contratan, ¿ya? Si a ustedes los contratan de repente un grupo de bromatólogos, ¿ya? Un grupo de bromatólogos los contratan para que ustedes hagan el análisis y puedan responder si es que una determinada dieta funciona o no funciona, ¿ya? Ustedes quieren determinar eso, si una determinada dieta funciona o no funciona. Para eso, ustedes obviamente van a tener un grupo de estudio. A ese grupo de estudio, de repente, de un grupo de personas con sobrepeso, no sé, qué sé yo, le toman un peso inicial y después de aplicada la dieta, le toman un valor final, ¿no? Le van a tomar un valor final. ¿Qué sucede, señores? ¿Qué sucede si de repente cuando ustedes empiezan a evaluar individuo por individuo, se dan cuenta que efectivamente todos han estado bajando de peso, ¿no? Todos han bajado de peso, es decir, la dieta sí está funcionando, pero por ahí de repente hay un individuo
o dos individuos que su peso no bajó, sino de repente su peso aumentó, ¿ya? Su peso aumentó. Ese individuo que su peso aumentó, a ese individuo, como se dice, que rompe el patrón de los demás datos, a eso se le conoce un factor anómalo, ¿no? Un valor anómalo. Y acá viene la pregunta que yo quisiera saber más o menos, si ustedes en su momento les han explicado. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen ustedes con ese individuo? ¿Mm? ¿Qué hacen ustedes con ese individuo, señores? ¿Mm? ¿Me escuchan, muchachos? Sí, sí se escucha. Ya. ¿Qué hacemos con ese individuo? ¿Qué hacemos con ese dato anómalo, señores? ¿Mm? Cuando llevaron el curso de inferencia o estadística no paramétrica, ¿qué les dijeron? A ver, ¿qué es lo que hacemos con esos datos anómalos? ¿Mm? Si yo tengo un conjunto de datos y uno de esos datos rompe el patrón del comportamiento de los demás, ¿qué hago con ese dato anómalo? ¿Lo borro? ¿Lo excluyo de mi estudio? ¿Hago un estudio adicional? ¿Qué es lo que hago? Si tengo una gran cantidad de datos ahí, lo primero sería eliminarlo, pues no, porque no afectaría tanto si tengo varios. Ya, ya. A ver, ¿alguna otra respuesta, señores? ¿Mm? ¿Qué haría yo, señores, con ese dato anómalo? ¿Mm? Pongamos que ustedes trabajan en una consultora, ¿ya? Si ustedes están trabajando en una consultora estadística y les piden hacer este estudio, ¿no? Un, un laboratorio químico, ¿ya? Un laboratorio químico grande de acá de Perú, de repente agarra, contrata a la consultora en donde ustedes están trabajando y les dan este caso, ¿no? Les dan este caso para que ustedes estudien, ¿no? Para determinar si de repente estas pastillas, ¿ya? Vamos a ponerle que no es una dieta, es una pastilla para bajar de peso, ¿ya? Y de repente ustedes en las pruebas se percatan que sí, efectivamente todas bajan de peso, ¿no? Pero hay una o dos personas que no bajan, sino más bien suben de peso. ¿Qué es lo que hacen ustedes, señores, con ese dato anómalo? ¿Están de acuerdo con lo que ha dicho su compañero? ¿Se saca simplemente esa unidad de estudio o qué es lo que se hace? ¿Mm? Señores. ¿Mm? Señores, ¿me escuchan? No.
¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Sustituirlo, ya. Miren, si pasa eso, ya, si sucede eso, lo que ha dicho su compañero, ya, de cambiarlo o quitarlos del estudio, eh, está bien en parte, ¿ya? O sea, es lo correcto, pero en parte, no siempre. Se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede si, miren, como yo les digo, ¿no? A ustedes un laboratorio químico los está contratando para hacer ese estudio. Y cuando pasa esto, tú lo sacas. ¿Qué es lo que puede decir? ¿Ya? ¿En qué podemos nosotros decir? Que ahí fácilmente el laboratorio, cuando tú le das los resultados y cuando vea, como se dice, la información de todos tus individuos, de todos los estudios que tú has estado haciendo, cuál ha sido tu muestra primigenia, todo eso, si ven que tú los estás retirando así de buenas a primeras, lo pueden tomar como que tú estás alterando la muestra, ¿ya? Lo pueden tomar como que tú estás alterando la muestra. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo que se tiene que hacer es hacer un pequeño análisis previo, ¿no? Hacer un análisis previo a ver si lo vas a retirar o no. Un momento, por favor. Caracho. Ya, disculpen. Ya, como les estaba diciendo, señores. Antes de retirar yo a ese individuo del grupo, yo tengo que hacer un pequeño análisis. Como por ejemplo, ¿qué sucedería? ¿Ya? ¿Qué sucedería si empezando a investigar o haciendo de repente, entrevistando a ese individuo, tú te das cuenta que de repente esa persona tenía que tomar todos los días, antes de cada comida, la pastilla, ¿no? Esta pastilla en estudio. Y de repente la agarra y te dice, bueno, sí, lo has estado tomando y te dice, sí, ¿cuántas veces al día comes? ¿No? De repente tú le preguntas, ¿no? ¿Cuántas veces al día o cuántos alimentos tienes en el día? Y él te dice tres, desayuno, almuerzo y comida. ¿Y cuántas veces tomabas la pastilla? Una. Sabiendo que la pastilla se tenía que tomar de repente antes de cada comida. ¿Qué pasa ahí, señores? Lo que ahí está pasando es que el individuo no ha respetado, ¿no? No está respetando el tratamiento, ¿no? No está respetando el tratamiento. En ese caso, sí lo tienes que retirar. ¿Por qué? Porque es como que ese individuo no ha llevado el tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente no lo ha tomado. ¿Entienden? No lo ha tomado. Pero ¿qué sucede si cuando tú empiezas a hacer el análisis, la persona agarra y te dice, no, yo sí, o sea, yo lo he estado tomando. ¿Cuántas veces comes al día? Tengo 3 comidas al día. ¿Cuántas veces has tomado la pastilla? Tres veces al día, antes de cada comida. En ese caso, no lo puedes retirar. ¿Por qué? Porque esa persona, ese individuo, ¿qué es lo que representa? Representa un efecto adverso de esa pastilla. Y eso tiene que estar en el estudio. ¿Entienden? Entonces, es lo mismo que sucede, por ejemplo, si yo te digo con dietas, ¿no? Si tú le haces una dieta y tú ves que hay personas que en vez de bajar subieron de peso, si tú les preguntas y dicen, no, es que a veces me daba hambre y yo pues comía normal, pero no hacía la dieta. Ah, bueno, entonces a ese individuo sí lo retiras. ¿Por qué? Porque ese individuo básicamente te va a sesgar la información, pero te las va a sesgar, como se dice, de manera intencional. ¿Por qué? Porque no obedeció el tratamiento. Pero si ese individuo obedece el tratamiento y aún así representa un fenómeno adverso, lo tienes que mantener en tu grupo de estudio. Tiene que ser, como se dice, el investigador. Si es tu investigación, bueno, ya depende de ti, pero si tú como consultor, es tu consultora la que está haciendo eso, pues entonces en este caso, en el ejemplo de este laboratorio químico,
es el laboratorio químico el que te tiene que decir, no sabes qué, retira. De buenas a primeras no lo podemos retirar. ¿Por qué? Porque esta persona representa un comportamiento adverso al tratamiento. No sé si me he dejado entender con esa explicación, señores. ¿Mm? Sí, ¿Señores? Ya. Entonces, tengan en cuenta eso, porque eso, yo creo que esto sí les han explicado de repente en el curso de inferencia estadística. Cuando yo tengo un grupo de datos y tengo datos anómalos, ¿ya? Si tengo algunos datos anómalos, pues entonces tengo que hacer un análisis previo. O sea, no los puedo retirar así de buenas a primeras, ¿ya? No los puedo retirar de buenas a primeras porque si no, eso es como que yo estoy manipulando mi muestra, ¿no? Estoy, como se dice, yo mismo estoy direccionando los resultados, ¿ok? Tengan en cuenta eso, muchachos. Entonces, básicamente, eso es lo que corresponde a procesamiento, ¿no? De una vez que ya lo he procesado, señores, ¿ya? De una vez que yo ya tengo mi información o mis datos procesados, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esa información, ¿ya? Esa información yo la tengo que tabular, ¿ya? La voy a tabular, es decir, la voy a esquematizar, ¿no? Voy a determinar qué resultados de variables se presentarán y qué relaciones entre estas variables son necesarias para mi análisis. Es decir, de una vez que yo procese mis datos, ¿ya? De una vez que yo empiece a procesar todos mis datos, no toda la información que yo tenga, ¿ya? No toda la información que yo tenga, me va a servir para responder a mi objetivo, a mi problema, a mis hipótesis. No toda esa información. Es decir, yo soy el encargado, el que va a tener que, como se dice, eh, depurar, ¿no? Voy a tener que depurar qué es lo que me va a servir para responder a mi problema y qué es lo que no me va a servir para responder, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente, tabular, ¿no? Es decir, ordenar la información organizada y categorizada, ordenar la obtención de resultados numéricos, ¿no? Todo eso es lo que yo tengo que hacer, señores, cuando haga la tabulación de mi información. ¿Y todo esto para qué? ¿No? ¿Todo esto para qué? De repente alguno de ustedes dice, pero ¿para qué estamos haciendo todo esto? Todo esto, señores, va a ser para poder nosotros elaborar correctamente los indicadores. Acuérdense que los indicadores, ¿no? ¿Ya? Un indicador es una razón. ¿Ya? Los indicadores, señores, es una razón, ¿no? Como se dice, el indicador es una proporción. Eso es un indicador. Si a mí me preguntan qué cosa es un indicador matemáticamente, ¿no? Matemáticamente hablando, bueno, matemáticamente hablando, un indicador es una razón, ¿ya? Entonces, como les pongo acá, el indicador básicamente es una relación de dos o más variables que describen características, comportamientos o fenómenos de la realidad que cumple con tres características, ¿no? Simplificación, medición y comunicación. Estos indicadores, señores, ¿ya? Estos indicadores son los que a nosotros nos van a dar como se dice, el camino para que nosotros podamos responder nuestras preguntas y nuestros objetivos. Ahora, la importancia de los indicadores, señores, ¿ya? La importancia de los indicadores yace en la medición de un determinado fenómeno, ¿ya? Un indicador es eso, es la medición de un determinado fenómeno. Y el indicador ustedes lo van a encontrar en todos lados. No hay nada que no se pueda medir. Lo que sucede es que tú tienes que ver, ya, al menos nosotros ya como estadísticos tenemos que ver la manera de poder medir. Acuérdense que cuando ustedes ya vayan a empresas a trabajar, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a suceder, señores, es que a ti te van a dar, como se dice, la tarea de mejorar un determinado proceso. Eso es lo que a ti te van a dar. Cuando tú vayas a una empresa,
lo que a ti te van a pedir es, ¿sabes qué? Ya, muy bien, acá está el proceso, ya está, te contratan y todo. Si tú entras a trabajar y mantienes el proceso tal cual está, bueno, en realidad, como se dice, no eres un miembro activo del equipo, porque simplemente estás haciendo lo que anteriormente alguien ya lo había dejado hecho. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? En primer lugar, empezar a medir. Todo, empezar a medir. Acuérdense, ya, acuérdense que lo que no se puede medir o lo que tú no mides, no lo vas a poder administrar. Lo que no puedes administrar, no lo vas a poder mejorar. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Lo que no es medible, ¿ya? Lo que no es medible, lo que no es cuantificable, no lo vas a poder mejorar. Por eso, todo, señores, todo en una empresa, todo se puede medir. No hay nada que no se pueda medir, ni mucho menos que no hay nada que no se pueda representar numéricamente. ¿Ok? Entonces, de una vez, ¿ya? De una vez, señores, que yo ya he elaborado mi matriz, o perdón, he elaborado mis indicadores, he formulado mi información, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Básicamente, en base a la formulación del problema, voy a identificar el objeto de la medición. Es decir, ya tengo todos mis indicadores, ¿no? Ya tengo todos mis indicadores. De una vez que yo tenga ya todos esos indicadores, voy a empezar a responder la formulación del problema, voy a empezar a obedecer la definición de mis variables que yo ya las tenía hecho, ¿no? Y también voy a seleccionar qué indicadores me van a servir a mí para poder responder, aprobar o rechazar mis hipótesis. ¿Ya? Eso, señores, eso para eso me va a servir mis indicadores. Y de igual manera, ¿no? De igual manera, de manera, como se dice, a manera de trazabilidad, ¿ya? Mi indicador va a obedecer un determinado diseño. Es decir, mi indicador, ¿ya? Tiene que obedecer a una identificación de un contexto, a una determinación de usos y actores, a una identificación de fuentes de información y procedimiento, a una definición básicamente de responsabilidades, de si estoy en una empresa, etcétera. ¿De dónde nace este diseño del indicador? Pues bien, como le digo, ¿no? A manera de trazabilidad, todo este diseño de mi indicador nace de mi formulación del problema, de mi definición de variables y, por último, de la calidad de los datos que yo tengo. Acuérdense eso. En realidad los indicadores no se hacen por sí solos. Los indicadores van a obedecer a una respuesta. ¿Ya? Básicamente es eso. Los indicadores son una respuesta. ¿A qué? A mi problema, a mis objetivos y a mis hipótesis. A eso, ¿ya? A eso es lo que va a obedecer, ¿ya? A eso es lo que va a obedecer, señores, mi indicador, ¿ya? Siempre va a obedecer a eso. De una vez, señores, que yo ya tengo mis indicadores, de una vez que yo ya tengo formulado, ¿no? Mis respuestas, ya tengo mis objetivos, viene la última parte, ¿no? Viene ya la última parte, que es la presentación, ¿no? Viene la presentación, señores. Y en este punto, ¿ya? Y en este punto tenemos que ver la manera o la mejor manera de poder presentar los resultados. Ahora, acá viene también otra, como se dice, otra tara, ¿no? Otra tara que tenemos muchas veces nosotros los estadísticos, ¿ya? Y que esto yo lo estoy viendo desde sus compañeros que están en ciclos menores a ustedes, que es la capacidad de poder responder a una hipótesis o la capacidad de poder, como se dice, interpretar los resultados, señores. Por ejemplo, yo estoy enseñando el curso de inferencia estadística. ¿Y cuál es uno de los principales problemas, ya, que yo observo en sus compañeros?
que muchas veces cuando tú le dices, a ver, como se dice, aprobaste o rechazaste tu hipótesis nula. Muy bien, explícame. O sea, ya aprobaste, pero en sí, ¿qué es lo que has aprobado? ¿No? O sea, ¿cómo presentas eso? ¿O cuál es tu conclusión? Y la gran conclusión que ponen es, aprobamos la hipótesis nula. Esa es la gran conclusión. Y eso, pues, señores, o sea, como les digo a sus compañeros, ¿no? Yo sé qué cosa es la hipótesis nula, qué cosa es la hipótesis alterna. Ustedes, como estadísticos, también saben lo que es la hipótesis nula, la hipótesis alterna. Pero si tú le das ese documento y tú le pones así, apruebo la hipótesis nula, de repente, a un gerente que no es estadístico, sino de repente es administrador, ¿no? O es ingeniero industrial, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos no saben lo que es una hipótesis nula o que es una hipótesis alterna. Es decir, el problema que tenemos a veces nosotros como estadísticos es que no sabemos concluir, traducir lo que nosotros hemos hallado, ¿ya? Entonces, señores, esa es la chamba de nosotros. Nuestro trabajo no solamente es agarrar, sacar números, hacer mis cálculos, todo y decir, ya, bueno, mira, ¿sabes qué? El F tabular sale tanto. Ya está, esa es mi conclusión. ¿Quién te va a entender eso? O sea, como se dice, échate a buscar a ver quién te entiende, ¿no? Nadie te entiende eso. Tú lo tienes que expresar de tal manera, ¿ya? Tu investigación, tu tesis para optar por el título profesional de estadístico, tú tienes, como se dice, que presentar los datos de una manera, ¿ya? Tienes que presentar los datos de tal manera que cuando el jurado lo lea, lo pueda entender. Normalmente los resultados se presentan o pueden ser en mapas o en gráficos, ¿no? Ya dependiendo de cada uno de ustedes, pero básicamente esos indicadores se tienen que representar de tal manera que se puedan comprender. ¿Ya? A ver un momento, por favor. Ya está, muchachos, ahora sí. Ya, entonces, como les estaba explicando, ¿no? De una vez que yo he hecho, recolectado mis datos, los he estructurado y los he analizado, los voy a presentar de la manera, como se dice, más correcta, que vendría a ser, ¿no? En mapas, en gráficos, de una manera que lo puedan entender el lector. ¿Ya? Ahora, el análisis de datos, señores, ¿ya? El análisis de datos y los resultados que voy a obtener, como dijo Encinas, los datos en sí mismos tienen limitada importancia. Es necesario hacerlos hablar y en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos. Y como le dije hace un momento, la reflexión sobre los resultados obtenidos en el trabajo de campo debe estar en función, ya, todos los análisis que ustedes hagan, señores, van a estar en función a los objetivos, a los problemas de la investigación, a los objetivos y a las hipótesis que yo me he planteado en mi estudio, ¿ya? Tengan en cuenta, señores, que siempre, ya, siempre, al momento de que concluyan mi trabajo de investigación o mi tesis, tiene que obedecer ese orden lógico, ¿no? Los datos que yo he obtenido deben responder a los problemas de investigación, a mis objetivos y deben, pues, permitirme a mí aceptar o rechazar la hipótesis en estudio que yo me he planteado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta acá, señores, ¿alguna duda, alguna inquietud?
A ver, voy a pasar lista ya, señores. A ver, un momento. A ver, Cabello Rafael, si está. Cadillo León. Presente, profesor. Ya. Camones Azucena, también está. Campos Sosa. Presente, profesor. Ya está. Carguanina Neira. Carguanina Neira. Bueno, su compañero Céspedes, Calixto, ya lamentablemente el muchacho ya no viene. Enrique Sánchez también está. Espinosa Bocanegra. Espinosa Bocanegra. Ya no está. Leal Rosas. Presente, profesor. Ya está. Medina Alegre. Presente, profesor. Ya. Miranda Portela. Ya. Núñez Espinosa. Núñez Espinosa. Palomares Ibarra. Pérez Bastarrachea. Pérez Bastarrachea. Ramos García, Yosmeri Gisela. Presente, profesor. Ya. Rodríguez Fernández, Roiner Dionel. Ya está. Salvo Collantes, también está. Toribio Galarza. Presente. Ya está. Ya está. ¿Cómo se llama? Enrique, a todos tus compañeros que no están, les estoy poniendo justificado, porque me indicaron que creo que algunos trabajan y se les hace un poco complicado en este horario. ¿Ya? Así que por favor les comunican. Muy bien, señores. Más bien me pasa el enlace del video para yo Sí, lo pasar. voy a subir a... Sí, no te preocupes. Voy a Ya, subir pues. ahorita el video al Drive y también voy a subir las diapositivas, ¿ya? Entonces, la próxima semana, ¿ya? La próxima semana, les voy a hacer llegar en clase, vamos a revisar trabajo por trabajo para ver algunas cosas que hay que cambiar, ¿ya? Algunas pequeñas cosas nomás que hay que corregirlo para que puedan de ahí ya empezar, continuar con lo que corresponde. ¿Ya, señores? Entonces, si no hay ninguna consulta, conmigo sería hasta el día miércoles. Entonces, la otra clase todavía recién con lo que nos va a dar algunas cosas que tenemos que arreglar, recién vamos a poder avanzar, ¿cierto? El trabajo. No, en realidad, por ejemplo, acuérdense que me parece que ustedes ya lo han tenido hasta la operacionalización de las variables. Y eso también eso sí se ha corregido. O sea, solamente faltaría ver el tema de la matriz de consistencia, que algunas cosas se tenían que corregir. O sea, este punto de, por ejemplo, qué instrumentos van a utilizar ustedes para hacer su recolección de datos, eso ya lo pueden ir avanzando, ¿no? Eso lo pueden ir avanzando y si desean la próxima clase, me indican qué instrumentos van a utilizar y les puedo decir si está bien o está mal. No hay ningún problema. O sea, lo pueden ir avanzando por si acaso.
Ah, ok, ¿Alguna otra profesor, duda? gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profesor, mira, en este caso, en nuestro trabajo sobre esto del crecimiento poblacional, o sea, Ya. como muestra estábamos tomando ¿cómo se dice esto acá? A los datos que encontramos en la INEI. En este caso no sería necesario usar un muestreo, ¿no? Un muestreo. No, no, porque ustedes básicamente lo que van a hacer es un modelo. Claro, por eso Claro, sacamos de ustedes la van a hacer un INEI la base modelo. de eso. Sí, ustedes van a hacer un modelo. No habría necesario hacer un muestreo, Cabio Rafael. Pero lo que sí, o sea, al momento de su recolección de datos tendrías que poner ahí, ¿no? O sea, la base, ¿en qué base de datos estás utilizando del INEI? Eso sí. Ajá. Sí, no, eso sí sería, no, Cabello. Ahora, acuérdate que en la base de datos del INEI, bueno, no sé cuál de todas las bases de datos, porque pucha, en su página del INEI tiene un montón de bases de datos. Y como le dije hace un momento, ¿no? Esas bases de datos tienen infinidad de variables, tienen un montón de información. Entonces, por ejemplo, si alguno de otros de los grupos va a trabajar con la base de datos del INEI, ojo, tienen que depurarlo. O sea, no es de que toda la información que está en esa base de datos les va a servir para su estudio. Ya está. Muy bien, señores. Entonces conmigo es hasta la próxima semana. Yo, profesor, hasta luego. Ya, hasta luego, señores. Hasta luego.